En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad, bienvenidos. Hoy miércoles 30 de mayo, ya se está acabando el mes de la primavera, ¿no? Dicen que mes de mayo. La verdad es que están muy floreados los árboles en nuestro país. Cuando yo era chiquito, llovía. Bueno, ahora florecen los árboles, el araguané y todos los que hemos visto por allí. Queremos agradecer estar aquí en la dirección general al señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Bilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga y quien les habla, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Víctor, buenos días, ¿qué tal? ¿Quién se nos presenta? Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Aprovecho para saludar, como siempre, a nuestros 508 espectadores que en este momento están conectados por el canal de YouTube, a la gente que además interactúa con nosotros a través del canal Dilo, a todos los que nos oyen por la red el de Periscope y por supuesto los que nos oyen por radio, porque al fin y al cabo este es un programa. Claro, RCR 750, la radio AM. Ahora, ¿sabes qué? Ayer la gran noticia mundial de hoy que tiene que ver con Venezuela es el informe de la OEA acerca de Maduro, que acerca del gobierno y la violación de los derechos humanos. Sí, un panel de expertos estuvo elaborando este documento y se confirma, Víctor, allí, oye, los crímenes de lesa humanidad en nuestro país, ¿no? Bueno, yo buscando, por supuesto, ayer información, me conseguí con un magnífico artículo redactado por el columnista y redactor de Pan Am Post, Orlando Avendaño, a quien tenemos ya en la línea telefónica. Buenos días, Orlando. ¿Qué tal? Buenos días, Rocío, Víctor, un gusto saludarlo, además que es un placer inmenso estar en este espacio donde, bueno, se defiende la libertad. Muchísimas gracias. Cuéntanos de este artículo tan interesante y del informe de expertos de la OEA sobre los crímenes de lesa humanidad. Sí, bueno, a ver, lo de ayer, como bien mencionan, sin duda fue lo fundamental, que fue este informe que presentó un grupo de expertos al que acudió la Organización de Estados Americanos. Precisamente fue impulsado por el secretario general Luis Almagro. Este grupo de expertos, luego de un trabajo arduo, que si no me equivoco, comenzó en julio del año pasado, luego de que Almagro presentara su tercer informe sobre Venezuela, ayer concluyó y bueno, presentó los resultados. Los resultados, consiste un trabajo, creo que son más de 300 páginas, un trabajo muy extenso, muy bien documentado, en el que se señalan, todas las posibles denuncias. Creo que se identifican más de 130 ejecuciones, la asistencia a lo largo de estos años, creo que desde 2014, de más de 1.300 presos políticos. Es decir, es un trabajo muy, muy extenso y muy detallado, y ello es lo que lo hace fundamental, porque ¿qué pasa? Que todo este proceso, de alguna manera, tiene un cierto elemento que lo vuelve inédito. Y de hecho creo que ha sido denominado algo así como Fórmula Almagro. Porque Almagro, cuando presenta el informe en julio del año pasado, él también presenta un informe detallado, un informe extenso, en el que concluye más o menos algo similar, que es que en Venezuela se han cometido crímenes contra la humanidad, crímenes de la humanidad. ¿Qué pasa? Almagro, con el fin de alguna manera fortalecer ese trabajo, acudió a este grupo de expertos. Y ahora el grupo de expertos ofrece este informe. Sí, es importante destacar que el panel de expertos a quien el señor Almagro encargó esta investigación es el señor Manuel Ventura de Costa Rica, Santiago Cantón, que además es conocido porque estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Argentina, y el señor Irving Cotler de Canadá.
Ellos presentaron, luego de toda la investigación que hicieron, a Almagro este documento que fue dado a conocer y que tú muy bien describes en este artículo estupendo que escribiste para Panam Post, ¿no? ¿Cuáles serán las repercusiones que tendrá este informe? Los otros dos de Almagro también extraordinarios, exhaustivos, son unos documentos de verdad para tenerlos en consulta permanente. Pero que ya además ya demuestra estos casos de lesa humanidad, pasan ahora a la Corte Penal. ¿Qué es lo que viene ahora, según tu investigación que recoges en el artículo, Orlando? Ok. No, es decir, la consecuencia inmediata no es que del informe se pasa a la Corte Penal Internacional. ¿Qué pasa? Como bien mencionas, es un grupo donde está el costarricense, el argentino y el canadiense, Edwin Cochler, que son hombres prestigiosos relacionados con la dinámica de los derechos humanos internacionales. Ellos al proponer este informe están dejando, y junto al de Almagro, un trabajo extenso, ¿no? Construido entre los dos, que se vuelve imposible de alguna manera de ignorar. ¿Qué pasa? Cuando por ejemplo, que es lo que ha ocurrido en los últimos meses, que es que individuos han llevado el caso de Venezuela a la Corte Penal Internacional, inicia un proceso, pero es un proceso demasiado extenso, en el que primero la denuncia debe ser evaluada por un grupo de jueces. Es decir, es un proceso muy largo que uno no tiene ningún tipo de certeza de cuándo pudiera concluir. Lo otro que ocurrió recientemente, creo que en febrero de este año, fue que la Corte Penal Internacional, de mano de la fiscal esta que la llamaron la cazadora de tiranos, una africana, Bensouda, creo que era su apellido, ella anunció, nadie se lo esperaba, anunció la apertura de un examen preliminar sobre el caso de Venezuela. ¿Qué pasa? Este proceso también es muy extenso. Ahora, con este informe que presentan este grupo de expertos, más el informe de Almagro, hay un trabajo ahí que nuevamente se hace muy difícil de obviar y que de alguna manera podría forzar a un Estado, es decir, a un gobierno de la región, que ve o que debería reaccionar a lo de ayer, para que el Estado denuncie o lleve el caso de Venezuela a la Corte Penal Internacional. Esto es muy diferente a que lo haga un individuo. Si un Estado lleva el caso a la Corte Penal Internacional, ya inmediatamente la Corte está obligada a iniciar la investigación formal, que es muchísimo más rápida, funciona con más celeridad y podría de forma inminente terminar con la condena de los personajes que estén vinculados en la investigación. Ahora, Orlando, de acuerdo con lo que tú reseñas, y además te felicito muchísimo por el artículo, muy oportuno y muy denso. Muchas gracias, es un honor, Víctor. El informe identifica 131 ejecuciones extrajudiciales, más de 1.300 presos políticos, de los cuales hoy por hoy hay 400 y tantos todavía presos políticos, así como un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil. Por si fuera poco, lo que está ocurriendo últimamente, que lo veo en la cuenta de Twitter de Luis Almagro, es que ahora cuando persiguen a un disidente o a un político, apresan a la familia y las desaparecen, o sea, captan rehenes. Eso también está visto allí en ese informe. Sí, bueno, el informe en verdad es muy extenso. Ayer estuve revisándolo y además lo presenta de una forma muy cruda, es decir, el informe no escatima a la hora de exponer los hechos. Hay un apartado en el que hablan sobre los delitos de agresión sexual. Y bueno, son como 3 páginas en lo que hablan de todos los delitos de agresión sexual que han cometido el régimen desde el 2014 hasta este año, ¿no? Y se ve como, por ejemplo, un caso puntual y conocido que es el de Leopoldo López, como a López lo han agredido sexualmente, lo han obligado a habido desnudos forzados, pero también lo han hecho con su familia. Es decir, sabemos el caso, de Lilian Tintori y la madre de Leopoldo, que incluso al momento de irla a visitar también han tenido que padecer agresiones sexuales.
Y así ha ocurrido con muchos otros presos políticos, que claro, no son tan conocidos, pero también. Y hay todo tipo de violaciones, es una cosa en verdad dantesca, y lo bueno es que eso está muy bien expuesto en el documento, todos los casos. Bueno, Orlando, de verdad te agradezco muchísimo el contacto, te felicito muchísimo por este artículo que nos permite conocer además no solo el contenido, sino la opinión de muchos expertos que tú reseñas allí. Y bueno, quisiéramos de nuevo en alguna otra oportunidad estar en contacto contigo para seguir conversando este tipo de cosas. Y sobre tus artículos en Panam Post, que son muy buenos, Orlando. Muchísimas gracias. Oye, Rocío, muchísimas gracias. Es un honor en verdad, y bueno, por supuesto, ese espacio yo lo veo muy, muy valioso. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ahora vamos nosotros a nuestro segundo segmento. El libro del día. Y el libro del día, Víctor, un libro además muy, muy consultado en estos últimos tiempos, y que hemos hablado aquí, que hemos comentado aquí en el programa, no directamente desde el libro, pero sí sobre los contenidos del libro, que es 1984, del famosísimo George Orwell. Que no conociste. Ahí no, sí te gané. Tú a George Orwell no lo conociste. No me vengas a decir que lo conociste, Rocío. No, me hubiera encantado. A lo mejor tendré un encuentro con el señor Orwell virtual, ¿no? En holograma, ese tipo de cosas como se usa en esta época tecnológica. Pero 1984 se ha leído durante décadas, Víctor, como una utopía literaria. Pero a la vez yo creo que es más una distopía sobre el autoritarismo que ya preveía, que vivía George Orwell, pero que le puso una fecha mucho más lejana de la que él vivió, ¿no? Así es. Bueno, yo quisiera comentar con nuestros oyentes que la diferencia entre una utopía y una distopía es la misma diferencia entre un sueño y una pesadilla. Así es. Entonces, cuando Rocío con muy buen tino dice que es una ficción distópica, es que está presentando la posibilidad de un futuro o de una realidad que nadie desea, pero que es posible. Yo creo que en ese sentido Orwell fue el revelador, porque lo que presentó de muy buena manera es la ficción del totalitarismo. Uh-huh. O sea, de una forma de gobernar que termina allanando cualquier espacio de libertad que tú te puedas imaginar. Y además que es tan actual, Víctor, porque esta novela plantea, pues precisamente, todo lo que se ha comentado en este momento de las posverdades, de las noticias falsas, porque él en su novela habla precisamente de un ministerio de la verdad que existía, era para encubrir la verdad, para crear verdades falsas. Entonces todo esto, la posverdad, los fake. Que ese ministerio de la verdad es equivalente al ministerio de la Suprema Felicidad. El ministerio de la Suprema Felicidad, que el ministerio de la propaganda. O de información. O de información y comunicación. Hay un personaje, Rocío, de la novela que es fundamental, y que yo quisiera que tú nos ayudaras a comentar. El Big Brother, o sea, el gran hermano. ¿En qué consistía este gran hermano o hermano mayor que en la novela está ubicado siempre en la notoria habitación 101? Sí, el gran hermano, bueno, aquel que quería manejar pues todo lo que la sociedad en ese momento representaba, ¿no? Y bueno, y ahorita también podemos hacer similitudes con el gran hermano, ¿verdad, Víctor? Bueno, hay hermanos que uno no desea, ni grandes ni chiquitos. Bueno, este gran hermano, nada más y nada menos que era la policía del pensamiento y de la neolengua, el que planteaba precisamente el tema de la felicidad, de la forma como tú debías ser feliz, lo que tú debías pensar, lo que tú debías recibir, y además te manejaba toda la vida, en cualquier lugar donde tú estuvieras, en ese país de ficción que creo que se llama Oceanía. En ese país de ficción tú no tenías un solo espacio de libertad y de intimidad. El gran hermano, supuestamente te cuidaba y te vigilaba. Vigilando todo el día. Pues estas películas de ciencia ficción que uno ve en el cine, pues siempre le hacen un guiño a la novela de Orwell, porque es en Minority Report también, esa que hizo Tom Cruise, tú sientes que te están vigilando todo el tiempo y que no puedes ni siquiera conversar con la otra persona que tengas al lado, con un amigo, porque alguien está
watching you, como dicen los gringos, viéndote, vigilándote, ¿no? Y el Ministerio de la Verdad, que lo manejaba el señor Winston Smith, estaba permanentemente poniendo en función pues ese vocabulario, esa neolengua de la cual estamos bastante acostumbrados a escuchar. Claro, Víctor, porque guerra claro, económica es la mentira que por repetición se te impone. Ahora, la novela tiene un momento culminante y es cuando el protagonista, creo que se llama Winston Smith, llega y pone foco en la realidad y se da cuenta que la realidad es diferente a la versión que les quieren imponer. Ese punto de inflexión hace que, por supuesto, salido del guión, a él lo persiguen a su pareja, porque él llegó a pensar, bueno, ¿cuánto es 2 más 2? Y entonces 2 más 2 es 4. Y sucede que la neolengua decía que 2 más 2 es 5. Sí, 5. Sí, él se va dando cuenta de la gran farsa de lo que él estaba representando pues en ese ministerio. Pero lo trágico, Rocío, de esta obra es que al final el gran hermano gana. Sí. Lo torturan, lo captan, le lavan el cerebro y termina, digamos, sale sin reconocer a su pareja, porque al final el gran hermano castra la capacidad de amar, que por supuesto es la gran capacidad de ser libres. Que al final, digamos, el final de la novela, no se lo vamos a decir, lean el libro 1984, George Orwell, y bueno, nada, no siempre los finales son felices, no siempre en esta novela ganan los buenos, pero los buenos dan la pelea, que eso es lo importante. Exactamente, y vamos a estar siempre resistiendo, y como, bueno, en la novela La Rebelión de Atlas, que ya la habíamos discutido aquí, pues trataremos de que los hombres de mente logremos decapitar de mente, no dementes, de mente, le ganen a los hombres dementes. Y logremos salir de este ministerio. Bueno, vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Observatorio de Derechos de Propiedad. Se dice libertad. En Venezuela está disminuyendo la matrícula de ingreso a la escuela básica y actualmente hay 1.700.000 personas mayores de 15 años que no estudian ni trabajan. Sin embargo, esta realidad puede cambiar promoviendo un país de propietarios, donde cada uno de nosotros sea dueño de su casa, de su negocio, de sus ideas. Atrás deben quedar pensamientos como: no hay recompensa por el conocimiento que aporto a mi actividad. Mejor apostar a la adulancia y el autoritarismo. Todo lo contrario, el derecho a la propiedad incentiva la formación y la educación como generador de capacidades para acceder a la propiedad. El conocimiento enriquece mi patrimonio y por lo tanto debemos trabajar para alcanzarlo. Se dice libertad por un país de propietarios. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ahora en tu hogar puede sentirse el balance ideal con el efecto armonía, la nueva colección para baño y dormitorio de ama de casa. Porque sabemos lo importante que es para ti que las energías positivas llenen tus sentidos con la tranquilidad que buscas. Las toallas y sábanas de la colección Efecto Armonía están inspiradas en la cultura zen, y podrás tenerlas contigo con solo hacer clic en amadecasa.com o visitando nuestras tiendas. Ama de Casa, toca, siente y vive. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con tu viaje en primera clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos tu viaje en primera clase.
Mi Cochinito Favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, y continuamos con Ventanilla hacia América Latina y tenemos, creo que ya en línea, a Iván Méndez. Iván por Caracas, nuestro amigo que nos habla de todo el tema de telecomunicaciones y tecnología y de cine. Y hoy vamos a hablar de cine. Iván, actualízanos a nosotros que no podemos ir al cine tanto y que no nos invitan tanto como te invitan a ti. Cuéntanos, ¿en qué andamos? Buenos días, Rocío, Víctor, ¿cómo están? Bien, muy bien. cuéntame. De telecomunicaciones no hablemos porque estamos bravos. El lunes las telecomunicaciones hicieron crack y no te dejaron hablar. Sí. Es verdad, las abordamos el 11 de junio. Exacto. Para hablarles de cine y retomando el tema que estaban comentando del libro de 1984 y toda esa propaganda, hay una película, Rescate en Entebbe, en este momento en cartelera, basada en un hecho real que fue un secuestro que le hicieron un avión de Air France en el 76, 4 terroristas, 2 palestinos y 2 alemanes, todos imbuidos en esa propaganda, ¿sabes? Comunista, antisionista, y cómo eso los determina a ellos a saltar el avión e incluso a cuestionarse, porque en algún momento uno de ellos reflexiona sobre, bueno, pero ¿qué hago yo un alemán secuestrando judíos? Pero no, es que estos no son judíos. O sea, es toda como la propaganda te va poseyendo completamente y te va determinando tu accionar, ¿no? Sí. Esta película es impresionante, está construida casi como un documental. Tú vives ese secuestro y fue ambientado en los 70, en la isla de Malta, se armó un hangar completo como ese terminal del aeropuerto, aparece el dictador de Uganda, o sea, tú vives toda esa tensión. Bueno, yo ya había nacido, Iván, cuando eso. Yo me acuerdo, también fue muy famosa la operación. Yo lo vi, y además han salido varias películas. Tú que eres experto, ¿cuál puede ser la diferencia entre la primera, la segunda y la tercera? Hubo en ese momento películas de primera factura y luego películas de muy mala factura al respecto. ¿Qué aprecias tú de esta? Televisión. Ajá, y sí, hubo una de gran factura, creo, si no me equivoco, estaba hasta Sofía Loren o Lancaster, sí, estaban allí, y esa estaba muy bien narrada, tiene tensión, fue hecha casi 4 años después del secuestro, pero lo que me gusta de esta dirección es el carácter casi documental, y ahí quiero conectar con la audiencia, a los primeros que nos escriban a los Twitter de Se Habla Libertad, Opinión y Noticia, o Iván por Caracas, y nos digan quién es el director de la película, les vamos a obsequiar entradas para que vayan a verla en los Cines Unidos Premium de cualquier parte del país. Oye, qué bueno, ya saben, nuestros oyentes y nuestros televidentes, porque también salimos por el canal YouTube y el canal Periscope, ya saben, Iván por Caracas, como siempre tan generoso, está rifando entradas al primero que diga, que escriba por el Twitter que él nombró, quién es el director de esa película. Nosotros no se lo vamos a decir. Se habla libertad. Sí, además, como tú bien dices, Iván, interesantísima esa película porque la operación Entebbe estuvieron involucrados muchos países y era un avión con muchísimos pasajeros, era grandísimo. Evacuar, me hizo como la remembranza de la película esta ¿cómo se llama? Cuando sacan los rehenes de Canadá, ¿te acuerdas? Cuando
esta película que hizo, oye, este joven, el amigo de Matt Damon. Bueno, mientras Rocío recuerda. La estoy pensando otro que tiene problemas de memoria. No, pero además, tú sabes que el actor, mi hijo se parece mucho al actor, que es el que hace como si fuera a hacer una película y saca a estos rehenes de ahí de Canadá. No me acuerdo ahorita cómo se llama la película. Buenísima esa película. Estuvo muy bien lograda esa operación también, ya te voy a decir el nombre. Pero bueno, ¿qué más tenemos por allí? Bueno, cerrando con Entebbe, está en cartelera Han Solo. Ay, la quiero ver. Han Solo es mi ídolo, Pero, Rocío, ¿a ti te gusta el Han Solo viejito? Este Han Solo es jovencito. No, yo soy fan de Han Solo. Cuéntanos qué tal. Es el personaje más querible de la franquicia, como dice Rocío, y es una película esencialmente de aventura, no es una épica como tal, sino que es jocosa, es conocer los inicios de Solo, cómo conoció a Chewbacca, cómo conoció a Carice, a su otro amigo, y todo lo que él vivió. O sea, ahí nos enteramos que incluso él fue soldado del Imperio por algún momento, porque él era un ladronzuelo que se estaba buscando la vida, pues, para escapar de su planeta. No voy a adelantar más para que la vean. Y además, el halcón milenario, que eso es fundamental, esa nave que rebasa el milenario, pero está súper divertido la manera como se lo gana. ¿Ok? También tenemos en cartelera el Festival de Cine Italiano, que está entrando con 7 películas y un documental. Y ayer tuve la oportunidad de ver en preestreno una película que entra el 1 de junio. Es la primera película de vampiros realizada en Venezuela. ¿En serio? Wow. Es buena. Descubrieron los vampiros. Con razón en la Asamblea Nacional, en la agenda de ayer, estaban determinando la velocidad de los murciélagos criollos. Mira, la película es Argo. Y Ben Affleck. Argo, exacto. Con Ben Affleck. A Rocío la memoria le llega, lo que hay que ser generoso y esperar que llegue. Pero me ganó, a mí no me había llegado todavía. Mira, lo que pasa es que tú no tienes a Google al frente. Cuéntanos de la película venezolana esta de vampiros. ¿Quién la protagoniza? Mira, la dirige, es la ópera prima de un director, Carl Seidman, pero es un hombre que tiene años haciendo videos musicales para Vinilo Verso, etcétera, y cortos que han sido premiados. Pero esta película es su ópera prima, está basada en una novela del 2008, que se llama Un vampiro en Maracaibo. Esa es famosísima. Sí, claro, que es muy buena, es una novela negra con mucho humor, es muy potente. Y bueno, esta película la protagoniza Serrano, el actor. Ajá. Sócrates Serrano. Que fue alumno mío. Un saludo a Sócrates Serrano. Hace un papelazo Sócrates aquí. Tremendo actor. Es un escritor fracasado que está buscando como un tema que le dé punch y montarse, ¿no?, en los papeles. Y entonces contacta a un policía retirado, jubilado, un poco agrio, que lo encarna Miguel Ángel Landa. Fabuloso. Caramba. O sea, es el Miguel Ángel Landa, ¿te acuerdan de Cangrejo? Claro, el mismo. Del pez que fuma. Exacto. Pero es un policía, esto es un thriller, pero sobrenatural. Y tienes un tercer vértice, por supuesto, que es el vampiro. Pero ese vampiro aparece en varios tiempos históricos, porque vemos a un Miguel Ángel Landa joven. La película es una metáfora de la presencia del mal en el país. Y Serrano dice, Sócrates, que sabes que él siempre reflexiona mucho, Víctor, que es un poco como darnos cuenta que el mal no está afuera, que el mal está aquí, y que quizás es el momento de que lo pensemos. Bueno, Sócrates, tú sabes que es psicólogo. Exacto. Es experto en psicodrama, es un magnífico consultor, tuvo un magnífico profesor en la especialización de desarrollo organizacional. Ese magnífico profesor, por supuesto, fui yo. Y de verdad, es un hombre muy bien formado. Bueno, exacto. Bueno, y lo veo por su análisis. Y bueno, la película funciona como un policía, Rocío, ¿no? Porque tú vas resolviendo los crímenes del vampiro, ¿no? De este hombre brutal, un tipo alto, flaco, que comete crímenes atroces en 1910, 1975, en el 99 y finalmente en el 2016. Pero a la vez, este elemento policial y de thriller se complementa con ese elemento de lo sobrenatural. La película es oscura, es tipo Seven, como El silencio de los inocentes. Qué chévere. Esa fue la indicación que el director le dio al director de fotografía. Bueno, Iván, lo que vamos a hacer, porque ya se nos acabó el tiempo, es que vamos a invitar a Sócrates y a ti para que comenten la película. Y no quiero cerrar, Iván, sin decir que ese libro lo escribió Norberto José Olivar y fue publicado por Alfaguara. Por Alfaguara, y creo que ahora hay una nueva edición por Bruguera.
Y bueno, ese autor tiene 4 novelas, es un autor muy bueno, realmente tiene muy bueno manejando el suspense. Sería bueno que consiguiéramos el contacto también con él y hacemos un programa divertido. ¿Verdad? Para invitarlos. Me comprometo a hacer todo eso. Te dejo ese trabajito. Iván, muchísimas gracias y bueno, ya por las redes sociales Iván anunciará quién ganó el premio. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Achilles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, reiteró que en el país solo se está produciendo el 25% de los alimentos que consumimos los venezolanos. Hace 10 años abastecíamos el 70% del consumo nacional de alimentos. Las perspectivas que hay para este año 2018, para el segundo semestre del año 2018, con lo que se está sembrando, con los insumos con los que contamos, es realmente preocupante. Ya abastecer 25% es una cuestión que debería llamar la atención del gobierno nacional, y que eso pueda caer a menos del 25% es realmente alarmante para el país. Pero si no se cambia el modelo, si no se cambia el rumbo, la forma de hacer las cosas, para allá vamos, a que continúe cayendo la producción, a que se incremente la escasez del desabastecimiento de alimentos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó hoy a nuestro país. Bloque de transportistas del suroeste de Caracas aseguró que el costo del pasaje se mantendrá en 5.000 bolívares hasta junio. En internacionales, saldo de 11 muertos dejó un ataque a la sede del Ministerio del Interior en Afganistán. Y en los deportes, en las grandes ligas, el lanzador venezolano de los Medias Rojas de Boston, Eduardo Rodríguez, busca esta tarde su 6º triunfo de esta temporada ante Azulejos de Toronto. Tenemos un servicio público para la señora María González. Se solicita acitromicina de 200 miligramos. Quien pueda darle información la puede llamar al 0416-567-1715. 11:33, continúen con Aquí se habla libertad. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Desde Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando
Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Libertad, Víctor, debatamos sobre la libertad y ya tenemos en el contacto para conversar a la profesora Tamara Sujú. Sí, y una gran defensora de los derechos humanos. Abogado, defensora de los derechos humanos, quien preside la Fundación CASLA. Hola, buenos días. Tamara, buenos días. Gracias por este contacto. ¿Dónde estás en este momento, Tamara? Ahora estoy en Madrid, hoy estoy en Madrid. Y muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, Tamara es una venezolana que hace un esfuerzo pero monumental, y no era casual preguntarle dónde estaba, porque ella está allí donde la defensa de los derechos humanos de Venezuela la necesitan. Es una mujer joven con una gran reputación, un inmenso respeto. El secretario Almagro ayer le agradecía personalmente, porque el secretario Almagro reconocía en ella, digamos, el esfuerzo que terminó tan exitoso de esta comisión, que ayer, Tamara, él hizo, digamos, una declaración muy importante. ¿Podrías comentarnos? Mira, ayer se produjo algo que va a quedar para la historia, yo digo, del continente americano, no solamente para los venezolanos, sino para lo que significa que desde la Secretaría General de la OEA se haya realizado durante un año una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en un estado parte de la organización, que se haya contratado una troika de 3 expertos para que realizaran esa investigación con todo un equipo designado para esto, y que haya producido un informe que haya dicho que sí se cometieron o que ellos consiguieron 7 crímenes que pueden ser crímenes que están en el Estatuto de Roma, que están determinados en el Estatuto de Roma, recomendando a la Secretaría General de la OEA a remitir dicho informe a la Corte Penal, y además solicitándole a un país miembro del Estatuto que lo remitiera. Esto es histórico. Te explico por qué, porque nunca antes había sucedido que una organización internacional o regional hiciera una investigación de este tipo a ningún país, ¿no? Esto es un precedente, como te decía, para la Organización de Estados Americanos, en no permitir que en su región se cometan este tipo de crímenes sin ser investigados. Entonces, yo estoy muy contenta, estoy muy emocionada, y se lo puedo compartir con ustedes, porque cuando yo comencé a recopilar torturas en el año 2003, los primeros torturados de Hugo Chávez, y bueno, durante tantos años ese fue mi trabajo, ¿no? Trabajar sobre las víctimas de torturas, denunciarlos en las distintas organizaciones internacionales de protección de derechos humanos. Y en particular en el periodo de Nicolás Maduro, cuando comenzaron las torturas masivas, cuando comenzó esta represión que no ha terminado al día de hoy porque continúa, y tantos testimonios de víctimas, tanto horror que ha ocurrido estos últimos 4 años, para las organizaciones que hemos trabajado denunciando esto, significa que por fin, a pesar de que la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar el 8 de febrero, un examen preliminar que es la fase 2, según el Estatuto de Roma, el informe de Almagro puede producir no solo el impulso hacia ese examen preliminar con esas denuncias que está llevando, sino que si un Estado parte del Estatuto remite ese informe por el artículo 14, que es cuando un Estado denuncia a otro Estado, la fiscal jefe de la Corte está en la obligación de abrir ya la etapa de investigación, que es la etapa 4. Entonces saltaríamos de la etapa 2, que es el examen preliminar, a la etapa 4, que es la investigación en sí, per se, por crímenes de lesa humanidad contra un Estado que es representado en esa cadena de mando de funcionarios venezolanos que están incursos en crímenes de lesa humanidad.
Fíjate qué interesante todo eso que nos cuentas, Tamara, y además de verdad felicitamos ese trabajo que has llevado a cabo meticulosamente, como tú bien dices, desde 2003, y tú entregaste también una denuncia en la OEA de 289 casos de tortura, incluyendo lo de las protestas del año pasado en Venezuela y 192 casos de torturas sexuales. O sea, el expediente es inmenso. ¿Y ahora qué procede a partir de este informe? Tengo entendido que la Organización de Estados Americanos no puede hacer una denuncia ante la Corte Penal. Eso tendría que hacerlo a nivel individual. Creo que ya tú hiciste una denuncia en la Corte Penal Internacional a nivel individual. ¿Puedes contarnos un poco para que nuestros oyentes tengan un poco más de claridad sobre estos procesos? Sí, mira, yo presenté en julio del año 2016 una denuncia por torturas sistemáticas en el marco de la represión sistemática contra la población venezolana ante la Corte Penal Internacional. Y desde el julio del 2016 hasta hace 2 meses la fui actualizando con más y más y más casos de represión y de torturas en Venezuela. Es decir, te puedo comentar que tengo 30 casos en cola porque no me he podido sentar a ponerlos en papel de los últimos 20 días de torturas en Venezuela, torturas terribles que siguen ocurriendo, ¿no? Entonces, esta denuncia por torturas sistemáticas en la Corte Penal que estoy llevando tiene una cadena de mando de 94 nombres, 94 personas que encabeza Nicolás Maduro y toda su cadena de mando, ¿no? Todos los altos mandos militares y civiles que han permitido que ocurrieran esas torturas. No nos olvidemos que penalmente estas personas pueden ser culpables por inducción, por acción, por omisión o por complicidad. Por lo tanto, tienen que demostrar ante la Corte Penal el día que se abra esa investigación que ellos no actuaron de esa forma. Yo entregué parte de esta denuncia al secretario general Luis Almagro en julio del 2017 y también le fui actualizando a medida que iba recibiendo más y más casos. Para este examen, para esta investigación que realizó, yo le entregué 64 de las 99 incidencias que tengo en este momento en la Corte Penal Internacional. Y les explico qué quiere decir incidencia. Incidencia no es un caso, una persona. Incidencia es un momento histórico. Es decir, por ejemplo, el 13 de abril del año 2014 sucedieron en cierta capital 70 casos de tortura, 70 manifestantes detenidos y todos fueron torturados. Eso es una incidencia. Una incidencia puede tener una víctima o puede tener muchas víctimas. Entonces, yo le entregué al secretario general para este informe 64 incidencias de 99, porque las otras incidencias fueron entregadas al instituto de forma clasificada a petición de las víctimas, ¿no? Y él realiza no solamente la importancia de este trabajo de la Secretaría General de la OEA, es que no solamente abarca las torturas como crimen de lesa humanidad. Mi denuncia contempla torturas y además torturas sexuales. 192 personas de las 99 incidencias han sufrido torturas sexuales, que es algo terrible, porque las torturas sexuales comprenden desnudamientos, comprenden intentos de violación, comprenden actos lascivos violentos, amenazas de violación y violación. Y nunca, desde la época de Chávez al día de hoy, había habido tanta tortura sexual en los manifestantes detenidos. Entonces, este informe tiene no solamente las torturas y la violencia sexual, así como las detenciones arbitrarias lo suficientemente graves para que sean crimen de lesa humanidad y los asesinatos, sino que comprende también la violencia sexual como crimen de lesa humanidad, que es una parte del Estatuto de Roma, contra los grupos identificados con fundamentos, por ejemplo, políticos, ¿no? Como partidos que han sido perseguidos y reprimidos sistemáticamente por el gobierno venezolano. La desaparición forzada, que es una cosa que está sucediendo y que es terrible, porque precisamente hace 2 días recibí la denuncia de 4 personas que están en este momento desaparecidas
desde el jueves de la semana pasada, por ejemplo, familiares de militares que están siendo buscados, a los que se están llevando de sus casas, esposas, abuelos, hijos, y están en este momento desaparecidos, y hay muchísimas denuncias sobre esto que recibió el secretario general. También está la crisis humanitaria creada por el Estado intencionalmente, con enfermedades, creando mortalidad infantil, materna, hambruna, es decir, negando la crisis humanitaria para reprimir a la población venezolana y además para controlar a un sector de la población a través de la discriminación de la forma de alimentación. Eso es una represión sistemática contra la población civil. Entonces, eso es lo importante de este informe, que contempla el global de lo que ha sido la represión sistemática del periodo de Nicolás Maduro para llevarnos hoy a lo que estamos viviendo los venezolanos, a lo que está viviendo Venezuela, que es una crisis humanitaria de críticas proporciones, de inmensa proporción, que es un escándalo internacional, donde los venezolanos se están muriendo por hambre, por falta de medicinas, por falta de insumos médicos, porque los hospitales no tienen cómo atenderlos, pero además de eso ha creado el gran éxodo de venezolanos huyendo de su propio país, porque pues precisamente están huyendo de la crisis, y además de esto los reprimen, los encarcelan, los torturan o los asesinan. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que un país o varios países van a tomar ese informe y lo van a remitir a la Corte Penal Internacional. Tamara, ¿tienes conocimiento de algún país que ya esté evaluando políticamente el tomar esa iniciativa? Mira, a pesar de que se ha estado trabajando en las distintas instancias de varios países latinoamericanos e incluso europeos, yo no podría decirte esa información, ¿no? Pero te puedo adelantar que pudiera haber, no uno, pudiera haber varios países interesados en tomar ese informe y remitirlo a la Corte. Una última pregunta, Tamara. Agradecemos muchísimo además que nos hayas concedido tu tiempo. Tú que eres experta en esto, ¿por qué llega un gobierno a violar así los derechos de la gente? ¿Qué talante tiene un gobierno que es capaz de violar, matar, desaparecer, torturar? Mira, el talante criminal que es el que tiene el gobierno venezolano. Y yo no lo llamo gobierno, yo lo llamo tiranía. Y además no lo llamo solo tiranía, lo llamo narcotiranía. Es decir, cuando tú has cometido todo tipo de delito, porque no es solamente la corrupción y todos los lazos que tienes con los grupos terroristas o narcotraficantes como la FARC, o los grupos extranjeros de los cuales se ha acusado a varios funcionarios venezolanos, sino cuando tú eres capaz de cometer estos tipos de crímenes que se han descrito en ese informe contra tus jóvenes, contra niños, contra ancianos, contra todos los venezolanos, es porque no tienes cómo gobernar, porque no tienes un proyecto de gobierno, sino que lo único que te está manteniendo en este momento es el uso abusivo de la fuerza, porque has perdido el control de tu gobierno, porque no estás gobernando. Simplemente es un gobierno inepto, un gobierno corrupto, un gobierno que no tiene un plan para los venezolanos, sino que cuyo único proyecto fue apoderarse del poder desde el gobierno de Chávez, apoderarse de las instituciones, secuestrar las instituciones y ponerlas como herramienta para para apoderarse de Venezuela. Y entonces lo que ha sucedido es que la población, los venezolanos despertaron, los venezolanos manifestaron su descontento, y como no pueden controlarlo, usan a los que quedan apoyando, los que son el sistema judicial a través de la Fiscalía y el TSJ, que funcionan como herramienta, y la Fuerza Armada Nacional, un sector de la Fuerza Armada Nacional, porque yo no meto a toda la Fuerza Armada Nacional en esto, porque por eso hay 40 presos de la última semana, de militares presos en la última semana, sino un sector de la Fuerza Armada Nacional que está implicado
hasta como decimos en venezolano, hasta el cogote en crímenes de narcotráfico, en crímenes de lesa humanidad, y que no le importa seguir apoyando esta tiranía hasta el final y hundirse con ellos con tal de seguir en el poder. Y esto ocurre porque sabe que van a ser sancionados y porque sabe que van a ser juzgados en algún momento por todos los crímenes que han cometido. Por lo tanto, mira, yo quiero decirle a los venezolanos que no podemos dejar que nos quiten al país, que no podemos dejar que esta cuerda de criminales se apoderen de nuestra Venezuela, de la Venezuela que es de todos. Y por lo tanto, cada quien desde su trinchera debe seguir luchando y seguir dando para poder dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos el país que todos merecemos. Entonces, hay una luz. Ayer se abrió una luz, se abrió una puerta para la comunidad internacional y para los venezolanos, que es la presentación de este informe. Y ahora lo que falta es que un país lo denuncie para que se abra la investigación, porque lo importante de todo esto es explicarles que si se abre una investigación en la Corte Penal Internacional, en cualquier etapa de la investigación, desde el primer día hasta el último día, la Corte Penal puede ordenar orden de aprehensión internacional contra los denunciados, inclusive contra un presidente en funciones. Entonces, ese país que remita este informe a la Corte Penal Internacional debe pedirle a la Corte que en pro de la justicia, de la paz y del cese de la represión en Venezuela, la Corte ordene la aprehensión de los funcionarios que fueron denunciados. Muchísimas gracias, Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos venezolana, directora ejecutiva de Casla Institute. Gracias y nosotros vamos al corte. Muchísimas gracias, Tamara. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Toda la satisfacción de darte un momento de equilibrio en el baño la puedes conseguir con la nueva colección Efecto Armonía de Ama de Casa. Llena tu cuarto de baño con toallas que te darán suavidad, delicadez y elegancia, como si de magia se tratara. Gracias a sus 5 colores, ónix, luna, nieve, arena y agua, que encantarán tus sentidos. Ingresa ya en amadecasa.com y revisa toda la colección Efecto Armonía para baño o acércate a nuestras tiendas físicas y escoge los colores que pondrán balance a tu baño. Ama de Casa, toca, siente, vive. El Hotel Muévete por Vargas es el enlace de descanso para tu viaje de turismo por el estado Vargas, islas y el exterior. Visítalo y conócelo por su página muevetexvargas.com, donde tendrás mucha información, o llama al 0212-351-1887. En el Hotel Muévete por Vargas tienes seguridad, confort, servicio, restaurante, internet, wifi, taxi y traslado a sus instalaciones. Hotel Muévete por Vargas está en Katia Lamar, calle 13, entre calle 5, urbanización El Balneario. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. La libertad, para ser considerada tal, no puede tener ni restricciones ni adjetivos. Esos serán los temas acerca de los cuales conversaré junto con Thais Peñalver en Buen Provecho. Los invita el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve, y síganos en Twitter
@RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, ya estamos al cierre, en el límite, pero antes de irnos queremos decir que el concurso se lo ganó Beca Vero, Rebeca Machen, @Beca Vero, arquitecta, decoradora de interiores, opositora a todo lo totalitario, leona y amante de la poesía Rafael Cadena. Quien acertó con el director de la película Rescate en Entebbe, que es nuestra recomendación para este fin de semana, que es José Padilla. Muy bien, entonces nosotros cerramos contacto hasta el próximo miércoles en la Dirección General de la Estación. Hasta el próximo viernes en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Vilix Arcaya, en la superproducción Kenger Jaramillo, en los controles mágicos César Arteaga y en la conducción Rocío Guijarro y quien les habla Víctor Maldonado. Hasta el viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.